silencio canta nuestro corazón desde el interior, es para adorarte, exaltarte y honrarte únicamente a ti. Si estamos en este lugar es por razón de ti, es para adorarte, es para exaltarte, es para alabarte, para demostrarte nuestro amor, nuestra devoción, nuestro compromiso, nuestra entrega a ti. Señor, y te agradecemos. Gracias por tu misericordia, tu bondad y tu gran amor, porque si no fuera por esto, Señor, ¿qué sería tal vez de nuestros días? Hoy estaríamos viviendo una realidad distinta a la que experimentamos. Y te agradecemos, Señor, que de nuestro corazón fluyan no palabras vanas, sino agradecimientos profundos por tu eterno amor. Gracias en esta mañana, Padre, por tu bondad y por tu amor hacia cada uno de nosotros. Te agradecemos. Iglesia amada, que Dios te bendiga. Bienvenida una vez más. Por favor, toma tu asiento. Como sabes, estamos en un nuevo día. Ya tenemos una serie, así que quiero pedirte que mires de la pantalla para recordar cuál es la serie que estamos utilizando, estamos hablando y puedas tomar en cuenta esto. Por casualidad no recuerdas de qué estamos hablando, salimos de recordar la resurrección de nuestro Señor. Y venimos y mencionamos y dijimos, ok, durante este tiempo vamos a hablar utilizando una epístola que es la carta a los Corintios. Estaremos hablando de cómo es que la resurrección y la obra de Jesús lo cambia todo en nuestras vidas. ¿Recuerdas eso? Y vimos algunos detalles acerca de cómo la resurrección afecta nuestra vida y nos guía, nos direcciona a la unidad, nos direcciona a comprender que nuestro cuerpo es como una habitación en la que Dios habita exactamente. Y por eso tú y yo debemos no solo cuidarnos físicamente, sino en lo espiritual y lo que entra en nuestra vida y lo que tú y yo practicamos. Y hablamos también de, de conocer de ver la manera en la que nuestros derechos se convierten realmente en una responsabilidad, y es preferible tomar una responsabilidad de amor para interactuar con las otras personas. Vimos muchos detalles acerca de esto, de cómo la obra de Jesús marca y transforma todo lo que entendemos alrededor de nosotros, no solo a un nivel interno personal, sino a un nivel externo social alrededor de nuestras vidas, de nuestras familias, de las personas con las que interactuamos. Y esto es valioso, es muy valioso, y utilizamos la carta de Corintios, de Primera de Corintios, para poder aprender de esto, para poder conocer, para poder interiorizarnos un poco más acerca de ello. Y sabes, de hecho, si tú y yo hiciéramos un resumen de esta carta de Corintios y dijéramos qué es lo que enfatiza y qué es lo que enfoca, hay una frase que te voy a mostrar un poquito más adelante que nos ayuda a entender esa idea general de Corintios. Hoy, si tú viste en el video, ya te diste cuenta que hoy estamos hablando del caos a orden. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas de caos a orden? ¿Viene alguna idea en particular? ¿La creación? Bien, esa es una muy buena idea. ¿Hay alguna otra idea que viene a tu mente cuando escuchas de caos a orden? Sí, ya. Ok, un salón de clases. ¿Verdad? Es así. Todos hemos pasado por esa experiencia, ¿verdad? ¿Alguien, alguna otra idea más? ¿No? Está bien, no hay ningún problema. La verdad es que toda esta idea de siempre va a venir, cual sea el rubro o la imagen que tú agarres en la mente, va a generarse algo caótico que tú y yo hemos experimentado o que conocemos o que sabemos, y cómo esto vendría a componerse de la mejor manera que debería funcionar.
Y esto ya habla mucho de por sí de lo que vamos a mencionar en el día de hoy. Si tú te imaginas qué estaremos hablando, puedes imaginar muchas cosas. Pero quiero compartirte exactamente esa frase que te mencionaba, que nos ayuda a entender qué es lo que Pablo está tratando de transmitir a través de esa carta que le escribe a la iglesia de Corinto y que obviamente nos escribe a nosotros. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de aprender. Y que ya hemos visto algunos detalles. Pero si tú y yo viéramos, digamos así, lo que Pablo está tratando de decir y el resumen que está tratando de presentar en esta carta es que la vida egocéntrica se contrasta con la cristocéntrica. O sea, una vida centrada en nosotros mismos, ese opuesto que contrasta, es una vida centrada en Cristo. Centrada en parecernos a Él, en obrar lo que Él, en imitación a lo que Él hizo, en hacer y pensar de manera como Él piensa. Entonces, la vida que tú y yo podemos llevar de una manera egocéntrica y egoísta es el opuesto de lo que el Evangelio nos muestra en Jesús. Pero si tú lo quieres tomar de una forma más fácil o más sencilla para poder entender, es que el creyente, básicamente el creyente que se vuelve maduro en la fe, ¿qué quiere decir maduro? Eso es una palabra bien intensa, ¿verdad? Pero el creyente que se vuelve maduro en la fe es aquel que se caracteriza por dar y no solo por recibir. No busca solo recibir, sino busca más bien entregar aquello que ha tenido. Si yo te dijera, no levantes la mano, pero te voy a hacer este ejemplo. Si yo te dijera, ¿tú te consideras una persona madura? ¿Levantarías la mano? No lo levantes, pero está bien, no quiero que levantes la mano. Solo es una respuesta interna tuya. Porque cuando tú respondes internamente, respondes la verdad. ¿Te consideras maduro, en verdad? Más aún allá, no solo hablando de una idea social o psicológica, sino hablando de una vida de fe. ¿Te consideras una persona madura en tu fe? ¿Sabes lo que crees? ¿Por qué lo crees? ¿Sabes por qué vives siguiendo a Cristo o por qué dices que sigues a Cristo y caminas en pos de esas verdades? Esa es una gran pregunta y necesita una gran respuesta. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros, mientras yo te voy preguntando, tú estás respondiendo y confesándote en tu mismo corazón, porque no puedes engañarte, puedes engañarme a mí, todo lo que quieras, pero no puedes engañarte a ti mismo y no puedes engañar a Dios. Y esto es algo importante, porque Pablo está tratando de ayudarnos a caer en cuenta de qué es lo que está pasando en situación muy similar a la tuya y a la mía. ¿Por qué te digo muy similar a la tuya y a la mía? Porque cuando Pablo está escribiendo esta carta, está respondiendo a algunas cosas que van pasando en una iglesia. Y esa iglesia, como ya te he repetido unas 15 veces en este inicio, es Corinto, la iglesia de Corinto. Y esta iglesia pasaba varias situaciones. Entonces, Pablo escribe una carta para tratar de responderles a ellos y ayudarles. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Qué es lo que sucedía? Había algunas cosas que estaban fuera de control en esto. Había algunas situaciones dentro de sus mismos servicios, cuando estaban juntos todos como iglesia, en las que había una serie de desorden. Y no solamente desorden en algunos aspectos como la comida, como celebración, sino que también había algunas normas que la sociedad en ese momento tomaba como un criterio, y el hecho de que habían encontrado una libertad en Cristo estaba haciendo que todo se vuelva una revoltija dentro de las situaciones. Había también dentro de esto algunas otras situaciones en las cuales por causa del Espíritu Santo hay muchos que manifestaban algunas características pues de servicio, de ayuda para otros, pero en algunos casos estas características eran sobrenaturales, lo que conocemos como dones del Espíritu. Y estas características son muy interesantes, pero lo que pasaba es que en esta iglesia parecía un circo. Todos hablaban a la vez y todo sucedía al mismo tiempo, y las personas empezaron a como asustarse de la situación real. Y entonces Pablo entra y les empieza a explicar algunas cosas. ¿Para qué? Para que todo ese caos que existía en medio de una interacción de iglesia vaya a un orden y pueda entenderse y practicarse de una manera saludable. Y eso es lo que veremos. Pero dentro de esas explicaciones,
Pablo está tratando de ayudarnos a entender algunos principios muy relevantes e importantes para tu vida y para mi vida. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Lo que pasa es que te voy a explicar algo antes de entrar a esto. Esta porción que te digo son los penúltimos 4 capítulos de esta epístola. Y si me pongo a leer cada uno de ellos, nos vamos a pasar mucho tiempo y no vamos a poder. Así que voy a poner unos cuadritos aquí que hablan de estos capítulos y qué era lo principal que estaba sucediendo allí. Entonces, en el capítulo 11, lo que tú y yo conocemos como capítulo 11, que era una de las páginas de Pablo escribiendo a la iglesia, él está hablando acerca de la celebración de la cena del Señor, o de la cena y la comida en medio de la iglesia. ¿Y qué pasaba con esto? Que había algunas interacciones culturales que pasaban allí, que estaban fuera de foco, ¿se dan cuenta? Y generaban algo muy complicado y muy molesto para toda la iglesia y para todas las demás personas, incluyendo a las personas que llegaban por primera vez a conocer del Evangelio. Y entonces era interesante porque esto pasaba como un revoltijo. Y te quiero dar un ejemplo para que tú lo puedas entender. Perdón, estoy con alergias. Sí. Imagínate que tú y yo sabes que tenemos nuestro primer domingo de cada mes, tenemos una comida, ¿verdad? Esta vez no la tenemos hoy, la tendremos la siguiente semana, festejando el Día de las Madres. Prepárate, tenemos una gran comida, tenemos un buen tiempo. Pero aparte de hacer la promoción de esto, quiero decirte que imagines esos domingos. ¿Cómo son esos domingos? Son bonitos, ¿verdad? Porque tú te sientas en una mesa, compartes con alguien, todos pasan y se sirven la comida, y hay una interacción bien agradable entre todos, y tal vez conocemos a alguna de las personas que asisten, que son parte de esta gran familia, que tal vez no has tenido la oportunidad de compartir antes, ¿verdad? Eso es lo que pasa esos domingos, aunque algunos también se cierran nada más en su círculo, ¿verdad? Pero la verdad es que todos interactuamos y tratamos de hacerlo. Ahora imagínate esto, en esta iglesia pasaba esta situación, todos traían igual en donación para poder consumir y comer en ese mismo tiempo, pero había algunas personas que estaban enfocadas en llenar su vientre. No venían al servicio para aprender de Dios ni para adorarle, sino que venían porque había comida. ¿Te suena familiar eso en las tradiciones de nuestras costumbres latinoamericanas? Venía porque había comida. Es como toda buena fiesta hispana, ¿verdad? Donde hay comida hay mucha gente. Pero, ¿sabes? Había gente que venía solo con el fin, y gente incluso de la iglesia que llegaba no para aprender ni adorar al Señor, ni para compartir con otros, sino para comer. Y entonces lo que hacían era que se ponían entre los primeros, recogían toda la comida que podían, se hastiaban, y luego para las últimas personas que iban pasando ya no había nada. Había personas que llegaban a ese lugar y ya no tenían nada que compartir con la iglesia. Había otros que hacían algo peor aún. Tú sabes que en el primer siglo y en este tiempo de la historia no era que había Coca-Cola, Pepsi, Sprite, juguitos naturales, agüitas de tal sabor, de aquel otro sabor, que si te gusta el limoncito con té, o si te gusta sin cafeína, con cafeína. Eso no existía. Lo único que existía era un vino. Y podía haber vino con alcohol y podía haber un jugo menos macerado del vino, que era como un jugo de uva. Pero ambas cosas tenían un ligero proceso de maceración. Entonces había gente que agarraba y básicamente se iba a beber en la iglesia. Y había personas que se emborrachaban en las comidas que se realizaba como iglesia, en este lugar. Y entonces era un desorden. Imagínate que salgamos de aquí todos los domingos y cuando estemos saliendo veas a un hermano que sale como cóndor, como un águila, sí, pero no está volando, sino está siendo arrastrado por otros por su estado etílico. ¿Te imaginas lo que sería eso? ¿Te imaginas que la policía que está aquí siempre rondando nos diga, hey, iglesia hispana, ustedes no pueden manejar, todos, la mitad está borrachos? ¿Te imaginas cómo sucedería? Lo impactante del testimonio de la iglesia hispana. Eso era lo que sucedía en Corinto.
Y Pablo está escribiendo porque ellos necesitaban entender que el contexto que estaba sucediendo ahí en esa celebración era más que simplemente saciar placeres de la carne en un contexto social. Sino Pablo les responde en una de las partes y les dice esto: pues yo les transmito, les dice, lo que yo aprendí del Señor mismo. La noche en que Él fue traicionado, Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Te suena familiar esa frase? Tú y yo la celebramos cada domingo. Luego les dijo: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino y después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y ¿quién? Y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto pues en memoria de mí, todas las veces que la beban. Y termina diciendo: pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncien la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¿Qué está tratando de decir? ¿Te has preguntado por qué en un contexto de que están comiendo una comida normal de cada domingo, Pablo les está colocando lo que el Señor Jesús dijo? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Tal vez ni siquiera lo sabías hasta este momento de la historia, que Pablo dijo estas palabras en un contexto de un almuerzo de domingo. Pero sabes, lo dice porque Pablo está buscando que el asunto principal a través de esta situación sea glorificar a Dios. Sea que la iglesia sea edificada, que crezca, y tú y yo juntos en el compartir con el uno con el otro, en renunciar a nuestros derechos y tener una responsabilidad de amor por los otros, tengamos cuidado con las otras personas, permitamos que ellas coman, cuidemos nuestras actitudes para buen testimonio de los demás. Y entonces Pablo está dando esa respuesta a la iglesia. Entonces está diciendo: hey, el hecho de cualquier situación no es para que den rienda suelta a sus placeres, sino es todo lo contrario. Es para que a través de esas situaciones usted pueda glorificar a Dios. A través de su actitud, a través de tomar imitación de las cosas que Cristo hacía, a través de dejar de vivir una vida egocéntrica y vivir una vida centrada en Cristo. Y es lo que Pablo está tratando de ayudarles a entender. Ahora, no solo se queda ahí, te dije que había más conflicto todavía. Y pasa que el capítulo 12 nos describe de esos dones espirituales. Unas manifestaciones y algunas capacidades sobrenaturales en muchos casos, que son dadas por el Señor. Y esto es bastante importante de pensar, porque lo que pasaba es que ellos practicaban o ponían a desarrollar esto en medio de cualquier servicio. Entonces interrumpían a todas las demás personas. Haz de cuenta que tú quieres escuchar y empiezas a ver a un hermano que empieza a temblar a un costado. Y tú dices, ¿cómo qué pasa? O tú estás queriendo atender lo que el pastor está hablando y se levanta una hermana y ¡aleluya al Señor nuestro Dios! No es malo, está adorando, está agradeciendo, pero no es el momento. ¿Sí me entiendes? Era lo que sucedía. Si tú vienes de un contexto de una iglesia pentecostal, yo vengo de una iglesia pentecostal, estoy seguro que tú has visto expresiones de fe un poquito más complejas que esto. Has escuchado a personas hablar en lenguas, has escuchado a personas moverse, has visto personas caerse, has visto una serie de situaciones. Pablo está ayudando a entender y dar un orden en un contexto de situaciones así. Hay situaciones que son, y hay manifestaciones que son reales, hay otras manifestaciones que tal vez podemos decir son de dudosa procedencia, por emoción. Pero no está viniendo a juzgar. Pablo no está viniendo aquí y está diciendo, preséntenme todas sus situaciones y yo voy a decir si es verdadera o no. Pablo está diciendo, enfóquense en lo que está viniendo a hacer y tenga orden en lo que está haciendo. Pablo está diciendo esta respuesta a esta situación. Hay distintas clases de dones, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor.
Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Eso es súper valioso. ¿Sabes? Porque Pablo está hablando de una situación en la que dice, hay un don que es tal vez el más importante, y dice la profecía. Pero ojo, cuando él está hablando de esta profecía, no te está diciendo de un vidente que va a decir, ¿sabes qué? Andrew, pasa aquí, te voy a decir cuál es tu futuro. No está hablando de eso. Pablo está hablando de las personas que enseñan la palabra. Porque la profecía, la palabra profecía, es dar un mensaje de parte de Dios que Él te ha dado para entregarlo a su pueblo. Eso es lo que significa profecía. Eso es lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que tu pastor y cada persona que toma una posición de enseñanza hace cada vez que hay una reunión o cuando hay reuniones para esto. Entonces los domingos, en la reunión principal, esto era lo que pasaba. Pablo les estaba diciendo, hay un don que se está manifestando que es para aprendizaje y crecimiento y edificación de todos. Si es el mismo espíritu el que está dando el don a cada uno, ¿usted cree que el mismo espíritu se va a contradecir y decir, ok, está predicando el pastor, pero esperen, estén atentos, van a ver cómo lo voy a hacer de perder el control? Ahora, usted, hermana, levántese, y la hermana, se da cuenta, y todo descontrolado allí. No, si es el mismo espíritu que él da, que está buscando una cosa en común, guiarnos a cada uno de nosotros, a Cristo, y enfocarnos en Dios y que nuestra vida se conecte con Dios y vivamos según los principios que Él nos va enseñando, no va a proporcionar desorden, sino todo lo contrario, va a propiciar que usted y yo, o va a permitir que usted y yo tengamos todo lo exacto para que prestemos el 100% de nuestra atención y podamos ser confrontados a transformar nuestra vida, o podamos ser alentados a reafirmar algo que ya estamos haciendo bien, o podamos ser transformados en alguna manera. Eso es lo que está haciendo Pablo. Está tratando de colocar marcos en los cuales usted y yo podemos caminar y podemos entender, entendiendo que esa situación es una obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Esa obra que hace de manera general, que usted y yo conocemos, el reino de Dios aquí, el reino de Dios allá, la está haciendo en cada uno de los que estamos sentados, parados aquí. Y a esta misma hora le aseguro que hay tal vez unas 4,000, 5,000 otros grupos que están en el mismo, distinto lugar, pero en el mismo espíritu siendo trabajados por la obra de Dios. Y Dios lo único que está buscando es que usted y yo mantengamos un orden. Pablo está siendo el instrumento para ayudar a la iglesia a que no se descontrole, sino que enfoque su labor en una razón principal, el crecimiento de todos. Y termina hablando del capítulo 14. Yo sé, me estoy saltando el 13 y ahorita te voy a explicar por qué. El capítulo 14 ya dice que el desorden afecta el crecimiento de todos. Complementa esto que te estoy explicando. Y Pablo dice, ese desorden afecta el crecimiento que todos tenemos, porque hay personas, no olvides, iglesia, que hay personas que no conocen nada de la fe, que tal vez están por primera vez en ese lugar. Y si tú te levantas y empiezas a gritar de la nada, ellos van a creer que están en un lugar de locos. Si tú empiezas a hablar de aquí al frente alguna cosa incoherente que no proviene de parte de Dios, ellos también se irán, porque encontrarán que tú estás tratando de manipularles. O sea, no va solo para el que está sentado, va para el que está hablando y va para todos los que estamos aquí. Porque todos funcionamos como una familia. ¿Has visto algunas ocasiones en las que cambiamos la dinámica y hacemos una interacción en la que tú participes, en la que tú escuches? Porque sabemos que Dios también habla de parte de ti, en ti, a través de ti, en lo que ha ido transformando en tu vida. Pero eso no quiere decir que es un desorden en el cual alguien está hablando aquí y de repente uno se levanta, pero pastor, eso es lo que no entiendo y no sé qué. Y hay una discusión y una interacción. Ese no es el momento. Hay momentos después para eso. Hay una semana entera en la que tú y yo nos podemos ir a tomar café,
almuerzo, cena. Si quieren nos podemos sentar en una plaza 3 horas y discutir el tema, pero el momento de aquí no es el momento. ¿Sí me entiendes? Era lo que Pablo estaba tratando de ayudarnos a entender. Y responde de esta manera. Dice, ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro alguna relación especial, algo que quiera compartir tal vez en algún punto de lo que ha pasado, como los agradecimientos que usted y yo hacemos al final de cada servicio. Que Dios le haya dado. Otro hablará en lengua, otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Así que la idea principal aquí es que cada una de las cosas que se va realizando, si alguna vez te has preguntado por qué hay la dinámica que se tiene en cada servicio, es porque esa dinámica se toma de estos principios. Y se piensa para que esa dinámica pueda ayudarte a ti a edificarte. Las canciones no son puestas al azar. Pensamos en una canción que va relacionada con el tema que hablaremos. Para que desde el momento en que tú llegas aquí empiezas a meditar y empiezas a decir, ok, qué bonita canción, Señor, nunca había pensado en eso. Y cuando tú empiezas a escuchar el mensaje dirás, oh, eso es lo que estabas tratando de hacer, eso es lo que estabas tratando de decir. Y cuando termine el día, tú salgas de este lugar, no termine como un domingo normal, sino tú salgas y digas, Dios mío, me has hablado. Dios mío, por primera vez este domingo me has hablado. He entendido lo que me has dicho. Ese es el propósito. Y que cada uno de ustedes, y tanto yo, todos experimentemos y salgamos edificados de este lugar. Eso es lo que Pablo está tratando de decirnos. Tratando de ayudarnos a entender. Termina diciendo algo interesante en el capítulo 13. Que estoy seguro que tú lo has escuchado. Porque ese capítulo 13 es conocido como el capítulo del amor. Bien o mal usado, pues a veces mal usado, a veces muy bien usado. Pero Pablo termina diciendo esto. Hay 3 cosas que van a durar para siempre. La primera es la fe, la segunda es la esperanza y la tercera es el amor. Y sobre todas estas, la mayor es el amor. La que durará siempre es el amor. ¿Por qué menciona esto Pablo? ¿Por qué lo dice? Porque entre esta situación que está pasando, que él está tratando de enseñar, de corregir, de transformar, él está diciendo, el vínculo que genera que todo esto funcione bien, por el cual usted dejará de hacer las cosas en desorden, por la cual procurará hacer las cosas con orden, por la cual procurará que en su mente no entre un conflicto en decir, es que esto es mi derecho, y más bien tomará una responsabilidad de amor, y también el por el cual dirá, estas eran costumbres de antes, ya no las practico ahora, es el amor. Es el amor que proviene de parte de Dios, y es el amor que usted y yo hemos sido encomendados a transmitir y a dar y a amar a nuestro prójimo. Eso es lo que está Pablo ayudándonos a entender. La razón por la que usted y yo tomaremos una práctica así es porque el amor será el medio de influencia para todos los demás por encima de cualquier otro medio. Porque sería fácil, ¿te das cuenta? Yo coloco un reglamento en la puerta y digo, si tú quieres entrar a este lugar, no me entras así. No puedes entrar con estos criterios, no puedes entrar con esta forma de vestirte, no puedes entrar con tus hijos, no puedes entrar con esto. Si quisiera que todo se mantenga así herméticamente cerrado. Es fácil poner un reglamento, pero eso lo que cuestionaría en tu vida es que tú llegues y digas, uy, te escaneas y dices, ay no, vine con zapatillas, no puedo entrar este domingo a la iglesia. Y te vas. ¿Te das cuenta? No es lo que Pablo está buscando. Lo que Pablo nos está ayudando a entender es que el principio es que nosotros seamos llenos del amor de Dios, y ese mismo amor de Dios nos lleve a conducirnos imitando a Jesús y utilizando el amor como el medio de influencia para el crecimiento de otros. No es para convencer y ganar a otros, sino para amar e influenciar en que ellos puedan conocer a Dios. Y esto es algo valioso que tú y yo podemos pensar. ¿Sabes? Si tú no sabías algo de mi vida, quiero contarte algo de mi vida. Yo cuando conocí al Señor, yo tenía 18 años. Hasta mis 18 años yo practiqué, digámoslo así, de una manera tradicional la fe.
Entonces, en Bolivia la manera tradicional de fe es la iglesia, el catolicismo. Entonces, es una práctica en la cual todos somos identificados porque hemos nacido en Bolivia y la religión oficial es esta. Entonces, yo viví una vida de practicar una fe tradicional como tal vez mucha gente. A mis 18 años, en medio de una serie de situaciones en mi vida y en mi familia, conocí al Señor. Yo conocí al Señor en una iglesia pentecostal, en una iglesia en la que la manifestación de los dones y la motivación de que el Espíritu me dijo que haga esto era muy alta. Y en el principio, en los primeros años de la iglesia, en especial de la iglesia en la que yo participé, pasaban cosas raras. Y la verdad es que yo la primera vez que fui, si alguna vez no se acuerdan, les dije esto, yo fui para defender a mi hermano, porque yo tenía el concepto los cristianos son locos, empiezan a temblar, empiezan a vibrar, empiezan a hacer cosas ahí en medio del servicio o en medio de las reuniones que tienen, y para mí eso me sacaba de onda. Mi hermano estaba convaleciente porque casi perdió un ojo por un accidente y toda una situación, entonces yo dije, dale bro, yo te espero, yo te respaldo. Yo voy allí y le pego al primero que venga, así que no hay ningún problema, cuentas conmigo. Esa fue mi razón para ir allí. Cuando conocí este lugar, fue la primera vez que entendí que Dios me amaba de una manera genuina. Eso cambió mi vida y a través de eso empecé a conocer más a Dios, a comprometerme con Dios, no con la iglesia, no con una persona, sino con Dios, con los principios que Él decía en la Escritura. Había cosas que tal vez a mí no me parecían mucho y no las entendía, como por ejemplo nunca entendía por qué las personas vibraban tanto y situaciones así, pero tampoco era como en el punto en el que caía a juzgar. Después de algunos años, después de servir muchos años allí incluso, tomé la decisión junto ya con mi esposa, salimos de allá y fui a terminar unos estudios en Texas. Mientras estuve estudiando y profundizando más mi conocimiento de la palabra, viví todo lo contrario a esa manifestación. Todo ese tiempo viví en una iglesia, interactuando en una iglesia bautista. Y si tú conoces esto, es una iglesia mucho más ortodoxa, por así decirlo, mucho más conservadora, esa es la palabra, mucho más conservadora, con principios mucho más, tal vez, no arraigados en la idea que te da el Espíritu, sino más bien en lo que dice la palabra como tal. Y entonces había algunas de las iglesias en las que participábamos con mi esposa, en las que no había ni siquiera música, ni siquiera pantallas así con música como las que había, sino era el piano. Una hermanita de no sé cuántos años tocaba el piano allí. Y lo hacía así, y todas las canciones eran coritos y todo. Y conocimos otras iglesias un poco más contemporáneas, pero con un mismo corte, de esa forma. Y por último, tú me ves aquí, en una iglesia que no está ni en un lado de la moneda ni en el otro lado de la moneda. Es una iglesia independiente que tiene un pensamiento un poco más relajado acerca de muchos temas, pero también bíblicos y fundamentados en la Escritura en todos ellos. ¿Por qué te quiero decir y te quiero mencionar esto? Porque entiendo. Cualquiera sea el lugar y el punto de origen del cual tú vengas, entiendo. Entiendo cómo es una iglesia que se mueve bajo la manifestación del Espíritu únicamente. Y entiendo cómo es una iglesia que se mueve únicamente bajo el entendimiento de la Escritura. Y sabes, la experiencia en ambos lugares me ha ayudado a tener un equilibrio al afrontar todas estas situaciones. Claro, como cualquier ser humano, tengo preferencias en algunos aspectos. Pero como un ministro de Dios, lo que he aprendido es que el amor es el medio de influencia por encima de otros. Porque he visto el desorden que se genera cuando no hay orden. Y cuando se toma todo es que es la libertad del espíritu. Y he visto también la dificultad y la sensación de opresión cuando todo es que si no está escrito tú no puedes hacerlo. Conozco esos dos lados de la moneda y entiendo lo poco motivante que puede ser cualquiera de las dos situaciones, porque ambas caen en alguna manera en un desorden. Y lo que Pablo nos está llamando a entender en este punto es que tú y yo como creyentes, si tú y yo deseamos ser creyentes más maduros,
Necesitamos empezar a cambiar en nuestra mente el esperar y recibir y el empezar a dar. Dar. ¿Y de qué manera tú lo manifiestas y lo entiendes? Empieza en tu compromiso con Dios. No es crítica, pero empieza por llegar temprano a este lugar. Hay alguien que te está esperando en una cita en este día. Y no soy yo, es Dios. Empieza por comprometerte en tu relación con Dios. Hay muchos que decimos, Dios es mi prioridad, pero cuando haces tu horario de cuánto gastas tiempo en la semana, Dios no toma ni 5 minutos, tal vez solo la hora y tantos que estamos aquí el domingo. Si el pastor se pasa todavía media hora predicando, tenemos media hora más de comunión en la semana. Pero la verdad es que no es algo real. Por eso la intención de Pablo es ayudarnos a mostrar, deja de vivir para tu ego, empieza a vivir tu vida para Cristo. Porque todo lo que sucede se va canalizando a través de Cristo. Servicio a otros. Si tú tienes una habilidad, talento o algo sobrenatural de parte de Dios, ponlo a servicio a través de Cristo a los demás, no para tu ego. Como aquellos que llegan, ¿no? Y dicen como, voy a hacer una campaña de sanación en aquel lugar. Pero cuando tú quieres ir, había habido costo de entrada. Eso no es algo real, ¿te das cuenta? Porque si tú tendrías algo que viene parte de Dios para sanar a otro, ¿por qué tendrías que hacerlo cobrando? ¿Me entiendes? Yo no vi a Jesús haciendo campañas cobrando. Yo vi a Él leyendo la Escritura, veo que Él iba caminando y aquel que lo necesitaba, Él lo sanaba. No sanó a todos, pero sanó a algunos y lo hizo gratis. Luego para que tú lo medites. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Es que tú puedas meditar en estos principios. Pablo nos está llamando no solo a un orden en la práctica, sino a un orden a salir del caos que vivimos aquí y aquí en nuestro corazón y poner un poco más en orden las cosas de la manera en que servimos y estamos en relación con Dios. Y toma como parte de tu vida esta palabra. El amor es el medio de influencia por encima a todos los demás, a todos los otros. Y es lo que Pablo nos está llamando a aprender y a practicar. Quiero animarte a que puedas hacerlo. Quiero pedirte que puedas acompañarme a orar. Porque yo sé que esto no cambia y estas cosas no suceden aquí adentro simplemente porque tú y yo digamos, me voy a poner en el plan de cambiarlo. Sí, eso impulsa mucho. Pero la verdad es que hay cosas que solo únicamente Dios transforma. Y eso es pegados y unidos a Él. Quiero pedirte que podamos orar juntos y luego puedes pasar a recoger la copita del pan y el jugo para celebrar esta mañana. Señor, quiero darte gracias por tu iglesia. Gracias por mis hermanos. Señor, quiero pedirte algo. Mis palabras de hombre, pues tal vez los chistes se los acordarán, pero mis palabras de hombre que puedan quedar allí pasadas en el olvido, como muchas veces pasa. Pero lo que tú nos estás hablando hoy pueda marcar algo en el corazón de mis hermanos. Puedas transformar algo, hacer un pequeño clic en la vida de cada uno. Señor, yo sé que tú estás guiándonos para compartir porque tú deseas hablarles. Y así como me hablas a mí mientras preparo esto, sé que nos estás hablando a todos. Estás obrando y transformando en todos nosotros. Y quiero pedirte, Señor, que nos ayudes. A veces es fácil poner una regla y una tabla y colocar leyes, cosas que hay que seguir, pero realmente seguirlas por la motivación incorrecta. Señor, queremos hacer las cosas motivados por lo correcto. Primero por amor a ti, por entender cuánto tú nos amas y una respuesta recíproca a ese amor. Y después por amor a todas las demás personas que nos rodean. Siempre pensando lo que hoy aprendimos. Si esta manera de amar es la influencia que necesitamos ejercer y practicar, pues cada vez que yo esté haciendo algo, trataré un poquito, aunque sea de pensar, y decir, esto edificará a las personas que me están viendo, aquellos que me conocen, aquellos con los que comparto. Esto edificará a mis hijos que intento influenciar con amor. Esto edificará a mi esposa o a mi pareja que deseo influenciar con amor. Esto edificará a aquellas personas que me rodean, que quiero influenciar con amor. Y creo que eso nos dará muchas respuestas
si somos sinceros y estamos haciendo esto delante de ti. Padre, te doy gracias y te pido que bendigas a mis hermanos, porque sé que muchos hacen esto y muchos están caminando comprometidos, aunque sea un poquito tal vez ahora, pero lo están haciendo contigo. Y una demostración es que están aquí hoy. Y te doy gracias porque han llegado a este lugar. Señor, te pido que los bendigas, te pido que los animes a caminar más contigo y te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Iglesia amada, puedes pasar por favor a tomar el pan y el juguito y celebramos juntos la cena del Señor. Así como Pablo nos compartió un poquito ahora. Si estás aquí por primera vez, tienes esta copita, el pancito es en la lengüetita de abajo, jalas primero esa para no derramarte el jugo después, y ahí está el pancito, y luego puedes sacar la partecita, la tapita de arriba, y está el juguito listo para poder participar. Y yo acabo de derramar. Tú recuerdas lo que acabamos de leer y acabamos de hablar. Pablo estaba hablando exactamente sobre también esta celebración. ¿Y qué decía? Que trataba de ayudarnos a entender que es una oración, pues, que es todo para Dios. Y ese es el enfoque que tú y yo necesitamos tener alrededor de nuestra vida. ¿Sabes? Cuando Jesús entregó su cuerpo y la sangre, que acabamos de leer, y hacemos esto recordando es la obra del Señor, Él tenía en mente algo. Tenía en mente salvarte a ti, salvarme a mí, reconciliarnos con Dios. Hay una parte de nuestra vida que está quebrada y necesitamos del Señor para guiarnos a la verdad. Así que cuando tú y yo celebramos este pan y esa copa, ese es el punto esencial que está sucediendo ahí. Jesús se entregó no para hacer un show o para que tengamos unas buenas películas de la pasión de Cristo, sino se entregó para que tú y yo seamos reconciliados con Dios. Y sé que a veces suena bien a eslogan y sabemos muchas de estas frases, pero es la realidad. Mientras más te puedas profundizar en entender lo que dice la palabra, te soy seguro que más comprenderás cuál es tu necesidad y mi necesidad de ser reconciliados con Dios. Quiero pedirte que tú puedas participar del pan y del jugo y hacemos una oración juntos al terminar. Por favor, participa. Señor, te agradezco mucho por celebrar hoy, porque es tan hermoso saber que nos has amado de una manera incalculable. No hay nada que has escatimado con el fin de reconciliarnos contigo. Y no sé si tal vez hemos experimentado a alguien que no haya puesto ni un límite por amor hacia alrededor de nosotros. Creo que tal vez es algo un poquito difícil de conocer, pero tú lo has hecho. Quiero pedirte, Señor, que podamos, tal vez, utilizar esta expresión, sentirnos enamorados, conquistados por lo que tú has hecho. Y, Padre, que cada uno de nosotros pueda saber cuánto nos amas, cuánto valor tenemos, pues nuestro valor no es cualquier cosa, sino es la sangre de Jesús, de tu Hijo. Y Señor, quiero pedirte que nos ayudes a agradecer, a ser agradecidos y también a responder a esa búsqueda que tú tienes por nosotros. Te agradecemos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia amada. Que Dios
te bendiga mucho y puedas meditar mucho en lo que hemos hablado en este día.